Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Hoy lunes en el programa Tiempos Peligrosos. Los bendigo, amados, hermanos, amigos, los que se conectan, familiares. Dios les bendiga. En esta tarde espero que la palabra que vamos a compartir sea de bendición para todos ustedes y, y espero así que el Señor me use, me ayude en esta tarde. Sobre todo le pido al Espíritu Santo para que Él hable a través de mí, que yo sea un simple instrumento en sus manos, en las manos del Padre, en las manos del Señor y en las manos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendice este tiempo. Amén. Le hablo desde la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, de Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar del Espíritu Santo, porque creo que debemos conocer más y más al Espíritu Santo. Realmente necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo nos va a dar, nos da muchas claves. Necesitamos su guía, necesitamos su ayuda, necesitamos su inspiración. Son tantas cosas las que el Espíritu Santo puede efectuar aquí en la tierra, ya que el Señor mismo dijo: os conviene que yo me vaya para que así os envíe el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy importante para que podamos conocer más y más al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros decimos: ay, es que no siento esa fuerza, ese poder para predicar, no siento esa unción. Amado, le quiero decir en esta tarde que el Espíritu Santo es el que nos da la unción. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual ha sido derramado sobre nosotros, sobre toda la iglesia, y el cual nos da la fortaleza, nos da el poder para poder predicar el Evangelio. Si fuera por nuestras fuerzas, si fuera por nosotros mismos, no podríamos, ¿verdad? No podríamos. Pero el Espíritu Santo, yo le voy a leer algunos versículos que tengo aquí sobre el Espíritu Santo, porque es necesario más y más que podamos conocer el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ya está en nosotros. Pero es evidente que nosotros tenemos que guardarnos para vivir en santidad, para que Él no se entristezca, para que Él no se constriña, como dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que en todo momento estemos guiados por Él, porque en el momento que ya dejamos de ser guiados por Él, empezamos a decir cosas fuera de tono, porque empezamos a decir o a hacer cosas o tomar decisiones erróneas. Por tanto, tenemos una gran ayuda con el Espíritu Santo en nuestra vida, porque es la misma presencia de Dios, es Dios mismo el que está dentro de nosotros. Entonces, imagínense, tenemos a Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestro corazón cuando lo recibimos aquel día, y esto es muy claro que lo tenemos que tener todos, muy muy claro. Yo creo que la mayoría de los que se congregan aquí, y yo diría que prácticamente todos saben lo que es recibir al Señor, pero también saben lo que es recibir al Espíritu Santo. Voy a saludar, a ver, Francisco, Fran, bendiciones, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a seguir hoy hablando del Espíritu Santo. Aquí el hermano Francisco, Fran, él lo recibió hace unos meses atrás, ¿verdad? Y la verdad que yo creo que ha sido de gran bendición para su vida, al igual que todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos esa ayuda, esa fuerza, esa fortaleza del Señor para poder conducirnos por la tierra. Porque son muchas las cosas que vamos a tener que enfrentar, de todo tipo,
y con la ayuda del Espíritu Santo, si le conocemos, si tenemos una relación con Él, todo puede cambiar. Vamos a leer, por ejemplo, en Hechos 1:8, que es un versículo muy conocido. Es más, yo siempre aconsejo que se memoricen versículos, al igual que memorizamos otras cosas, ¿verdad? A lo mejor no le damos la importancia que tiene, pero tiene mucha importancia memorizar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, mire, vamos a leer, por ejemplo, Hechos 1:8. Tremenda la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 1:8. El libro de Hechos, muy importante también que lo estudiemos, porque es el libro donde se cuenta toda la historia y todos los hechos de la primera iglesia, cuando se fundó la primera iglesia, por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro Señor fue el que la instituyó, pero el Espíritu Santo fue enviado aquí a la tierra para que hoy nosotros podamos tener esta ayuda, esta guía directamente en todo lugar está su presencia, en todas partes, que es la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, fue el Señor mismo, cuando un poco antes de la ascensión, de ascender al cielo, les dice, porque los discípulos le estaban preguntando que cuándo sería, que cuándo restaurará, Señor, el reino de Israel, porque un poquito ellos lo veían en ese entonces todavía, eran, digamos, nuevos, eran todavía inmaduros en el Señor, y preguntaban cosas como esta: ¿cuándo restaurarás? En Hechos 1:6, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel?, le preguntaron los discípulos en este tiempo. Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, solamente el Padre es el que sabe y el que ha puesto en su mano, en su sola potestad, el conocer los tiempos de las cosas que van a suceder en la tierra, que van a suceder en todo lugar, ¿no? Entonces le dice el Señor, después de esto, después de decirle que no os toca, dice, no os toca a vosotros saber, los tiempos o las sazones, ¿no? O sea, como el Señor diciendo, no, es que no es la cuestión ahora mismo, que ustedes sepáis los tiempos, cuándo, sino que solamente el Padre lo sabe. O sea, ni Él siquiera se atrevió a decir nada sobre el tema, sino Él dijo, solamente el Padre está en su sola potestad. Entonces, también más arriba, en el versículo 5 de Hechos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿no? Esto fue algo muy tremendo, ¿no? Porque aproximadamente unos 40 días, porque el Señor estuvo 40 días aquí, pues en 10 días más, o sea, el Señor estuvo 40 días, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una vez que el Señor resucita, primero va al Padre, ¿verdad? Por eso le dice a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he ido al Padre, ¿no? Él no quería que nadie lo tocara, ni que lo abrazara, ni nada, hasta que el Padre fuera el primero que lo abrazara o que lo tocara, ¿eh? Entonces el Señor se lo dice a la hermana, a María Magdalena, pero ahora le está diciendo a los discípulos que en no muchos días, o sea, muy pronto recibirían el Espíritu Santo. El Señor estuvo 40 días aquí en la tierra, una vez que ya había resucitado. O sea, imagínense 40 días aquí en la tierra, por tanto, fíjese, ¿no? Fíjese qué tremendo. Y dice, en no muchos días ustedes serán llenos, bautizados. Bautizados, una cosa es llenar y otra es bautizar. Seréis bautizados
con el Espíritu Santo. Entonces, dentro de no muchos días, efectivamente, coincide con una fiesta, la fiesta de las cosechas o algo así creo que es, que celebran en Israel, que se llama el Pentecostés, porque son 50 días después de la primicia aproximadamente, ¿no? De las primeras fiestas que celebran ellos. Entonces a los 50 días, ahí se cumple también esa fiesta, ¿verdad? Coincide con esa fecha, ¿verdad? Se celebra lo que es la venida del Espíritu Santo, lo que se llama el Pentecostés. Entonces, en el versículo 8, una vez que le dice que los tiempos están solamente en manos de Dios, le dice el Señor, pero recibiréis poder. Ojo a eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, claro, aquí está diciendo claramente para qué recibirán el poder. No está diciendo recibiréis poder para hacer demostraciones de poder, para mostrarle al mundo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sino que recibiréis poder para predicar el Evangelio. Imagínense. Y además lo dice de una forma muy estructurada, muy tremenda, ¿no? Dice primero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos primero en Jerusalén. O sea, aquí ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que el primer sitio donde tenemos que realmente ser testigos es en la ciudad donde nosotros vivimos. Ellos vivían en Jerusalén. Por tanto, el Señor les dice que primero sería en Jerusalén, ¿no? Luego dice también en toda Judea, que era como la provincia, ¿no? Luego ya en Samaria, que era como, digamos, un país o otra provincia, era extranjera, pero ya no era Judea, era otra provincia, otra región, vamos a decirlo así. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que pasar por esas etapas, tenemos que ser primero dar testimonio y hablar del Señor en nuestro propio pueblo, en nuestra propia ciudad donde vivimos, antes de irnos a otro lugar, ¿verdad? Primero tenemos que dar testimonio ahí, nuestros vecinos, familiares, todos los que están cercanos a nosotros, más luego tenemos nosotros que ir, ya estamos habilitados en ese orden, ¿no? A ir a la provincia, a la región y hasta lo último de la tierra, ¿no? Dice el Señor. Pero lo que más me llama la atención es que dice, pero recibiréis poder. Entonces el Espíritu Santo, cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, amados, tenemos un poder que nos ha sido dado por el Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar y es algo maravilloso que nosotros podamos tener dentro de nosotros porque Él mora en nosotros. Ahora, eso sí, es verdad que nosotros tenemos que vivir de otra manera cuando mora en nosotros el Espíritu Santo, porque no podemos nosotros, tenemos que tener un respeto, un temor del Señor, ¿verdad? En cuanto que el Espíritu Santo mora en nosotros como estaba la presencia de Dios mismamente en el tabernáculo. Si conoce la historia del tabernáculo, sabe que el tabernáculo está dividido en tres partes. Como las grandes creaciones de Dios, básicas de Dios, están siempre hechas a imagen y semejanza de Él y de las dos otras personas de la Trinidad. Por tanto, son tres. Y el tabernáculo, como en aquel momento fue el lugar de reunión, ¿no? Donde solamente podían entrar los sacerdotes, ¿no? Aquellos que estaban en el sacerdocio. Entonces había tres partes, una era el atrio, que el atrio era como un patio que había antes de entrar al tabernáculo, ¿verdad? A la gran tienda, ¿no? Y en ese lugar, en el atrio, era un lugar que estaba
digamos, a la luz del sol, no estaba cubierto como sí lo estaba en las otras dos partes, sería el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esto nos habla mucho como figura de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Quiere decir que ahora ya nosotros podemos llegar al lugar santísimo. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos solamente el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo. Y los sacerdotes eran los que podían llegar hasta, o sea, no solamente en los atrios donde ministraban, hacían los sacrificios de los animalitos que traían, estaba también, o sea, lo que era el altar de bronce, ¿verdad? Estaba también el lugar donde se lavaban los sacerdotes, ¿no? Donde cuando un sacerdote era nombrado, pues lo tenían que lavar en el lavacro, que se llamaba, era una fuente de bronce redonda, y ahí se lavaba los sacerdotes, ahí se introducía el nuevo y se lo lavaba completamente. Luego, cada vez que ellos entraban al lugar santo, ya no se tenían que lavar enteros, sino que ya los sacerdotes se lavaban los pies y las manos, ahí en ese lavacro, en un lugar, una fuente la fuente de bronce, ¿no? Esos son los lugares que había, digamos, de ministración que los sacerdotes, digamos, usaban para todos los ritos que había, ¿no? En esos momentos. Entonces, lo primero que hay a la entrada en el atrio era el altar del sacrificio, donde traían los animalitos para ser sacrificados por los pecados de Israel, víctimas inocentes, ¿verdad? Y haciendo una aclaración, al Señor no le gustaban los sacrificios, le gustaba más la obediencia. O sea, el Señor dice en algún lugar de la Biblia, en un versículo dice, porque para mí son más importantes la misericordia y amor y la obediencia más que los sacrificios, ¿no? Pero claro, si el pueblo de Israel en aquellos tiempos no vivían esa obediencia, pues alguien tenía que ser sacrificado un animalito, ¿verdad? Para que pagara por la culpa y los pecados de Israel, ¿no? Eso es algo muy tremendo. Pero que conste que al Señor no le gustaba que se tuvieran que sacrificar animalitos, ¿no? Buenas tardes, Cristian, bendiciones, un abrazo. Entonces, ahí llegaba el altar de bronce, ahí los sacerdotes ministraban, y luego ministraban en el lavacro, y luego la segunda parte del tabernáculo. Además, el tabernáculo era un recinto que estaba totalmente vallado, tenía una valla todo alrededor. Y una vez que uno entraba al lugar, o sea, lo que eran los atrios, ¿verdad? Pues ahí es donde estaba el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Luego ya se pasaba al siguiente lugar, que era el lugar santo. El lugar santo es un lugar donde estaban los sacerdotes, donde estaba el altar de incienso, ¿verdad? Y allí se oraba, y ahí es figura de nuestra vida de oración, de nuestra vida de servicio, ¿verdad? De nuestra vida donde estamos dedicándonos a las cosas de Dios. Allí había 66 utensilios que usaban los sacerdotes, ¿verdad? Siempre todos los que ministraban en todas las partes del tabernáculo siempre eran sacerdotes, eran levitas de la tribu de Leví, que habían sido por Dios encargados para este ministerio, ¿no? Entonces ellos ministraban allí y se dedicaban a limpiar los tazones, tenían sus paños especialmente, tenían todos los sitios donde echar el incienso, el incensario, lo que era también, allí estaba nada más y nada menos que el candelabro, ¿no? de 7 brazos, ¿no? La menorá, que se llama en hebreo, y también eso estaba en el lugar santo, ¿no? Un lugar muy importante donde los sacerdotes ministraban con la oración, ¿verdad? Y en el servicio de las cosas de Dios, del Padre. Pero luego había un tercer lugar, que era el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios. La presencia de Dios, allí estaba la presencia de Dios.
Y imagínense, ¿no? Allí solo podía entrar. Hola Eva, buenas tardes, bendiciones. Allí solamente podía entrar en el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote, iba con la sangre derramada de los animalitos y rociaba allí, ¿no? En el altar, y entraba con mucho temor y temblor porque ahí estaba mismamente la presencia de Dios. Allí no se podía entrar, allí no podía entrar un sacerdote que viviera en pecado, porque ya no salía de allí vivo. La misma presencia de Dios, la justicia, la luz, el poder de Dios lo fulminaba. Así de claro. No era solamente la presencia de Dios. Por eso las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son muy serias. Entonces es lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Porque no podemos... claro que no es lo mismo que los sacerdotes, no es la misma historia, no se puede comparar, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que procurar no meter ahí en nuestro cuerpo, no meter en nuestro espíritu, en nuestra alma, cosas mundanas, cosas que están fuera completamente de lo que es el orden de Dios, de la presencia maravillosa, ¿no? Eso sí, el Señor tiene misericordia y tiene paciencia con nosotros, no se preocupe, porque Él nos da un tiempo, para que nosotros vayamos sacando cosas de nuestra vida y cuando Él lo crea conveniente, pues Él dirá, pues hasta aquí, amén. Pero no debemos de agotar nunca el tiempo, sino que debemos de ir dando pasos y pasos para que Él para que nosotros vayamos viviendo en santidad. Porque muchas veces hay muchos cristianos que están confundidos. Todos nosotros alguna vez hemos estado confundidos con algo, porque se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo con el tiempo, de que las cosas del Señor no son tan serias, porque como no le vemos al Señor, no le vemos, ni le tocamos, ni le palpamos, pues es como que no le damos esa importancia, porque es alguien que no vemos, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos siempre como más conscientes de lo que vemos, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta de que aunque no veamos a Dios, aunque no lo veamos de momento, ¿no? Él está ahí. Podemos sentir su presencia. Yo me imagino que usted habrá tenido experiencias en las cuales usted ha podido sentir la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Hay un lugar que donde Pablo está explicando y donde dice, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Imagínense, ahora nosotros somos ese lugar, ese templo somos nosotros. El Espíritu Santo está en todo lugar, como lo estaba en el tabernáculo. El Espíritu Santo estaba allí también, la presencia de Dios. Entonces dice que cuando entraban los sacerdotes tenían que atravesar lo que era una cortina, ¿vale? La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ahí los sacerdotes pasaban por debajo, porque esa cortina era muy gruesa y además era enteriza, no había una puerta para pasar, digamos, del lugar santo, la parte del medio del tabernáculo, hasta el lugar santísimo, que es donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? Con los dos querubines tallados, ¿no? Mirándose el uno al otro, ¿no? En esa mesa tan tremenda, y allí estaba la presencia de Dios. Por tanto, el sumo sacerdote, que era el único que podía pasar al lugar santísimo, ni siquiera cualquier sacerdote, sino simplemente el sumo sacerdote, tenía que entrar, imagínense, por debajo de la cortina, ¿verdad? Esa cortina, por debajo de la cortina, y tenía que entrar arrastrándose, tenía que entrar por debajo, porque primero la cortina era tan gorda que eran como 4 o 5 capas, ¿no? Creo que son 4 capas lo que tenía la cortina, ¿verdad? Esa cortina que tiene un nombre, pero ahora mismo me ha tenido un lazo mental y no me acuerdo del nombre. Pero a ver si alguien que eso me lo puede recordar, en lo que es la cortina, ¿verdad? Del tabernáculo. Entonces pasaba por debajo y algunas veces los otros sacerdotes le solían poner una cuerdecita o una
especie de cuerdecita o hilo o una cinta con una campanita. Entonces ellos, mientras sentían la campanita, sabían que estaba vivo, sabían que todo estaba bien, ¿no? Lo malo era cuando si entraba el sumo sacerdote y la campanita dejaba de sonar, quiere decir que allí mismo se quedó, porque tuvo la osadía de entrar esa persona, ese sacerdote, a la presencia de Dios, al lugar santísimo donde está el Padre solamente, ¿no? Tuvo la presencia, tuvo la osadía de entrar y a lo mejor su vida estaba en pecado y ahí mismo la presencia de Dios acabó en ese momento con la vida de esa persona, de ese sacerdote. O sea, por eso, y entonces los demás sacerdotes tiraban de esa cuerdecita y lo sacaban por abajo. O sea que fíjese que el velo es la palabra. La cortina se llama el velo, que esto es muy importante que conozcamos estas cosas porque son muy básicas y además son sombras y figuras del Evangelio también y de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la presencia de Dios que está allí dentro es la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad no solamente de llegar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de Dios. O sea, imagínense, antes no podía llegar cualquiera. Solo un sumo sacerdote podía llegar a la presencia de Dios, plenamente a la presencia de Dios. En cambio, hoy usted y yo podemos llegar hasta el trono de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, murió por nosotros, dio su vida, y el velo, dice la palabra de Dios, se rasgó, el velo se rasgó de arriba abajo. Y Dios ya nunca más existía ese velo. Y entonces Jesús, al pagar por todos nosotros, siendo como era y es el Hijo de Dios, y el sumo sacerdote según el orden celestial, no el orden aarónico de la tierra, sino según el orden celestial, el orden de Melquisedec, como dice la Biblia, según el orden sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús, sacerdote para siempre, sumo sacerdote, abrió esa puerta, abrió ese lugar, quitó ese velo para que usted y yo hoy nosotros podamos ir delante al lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios. Usted y yo podemos postrarnos delante de su presencia y llegar hasta Él y hablar con el Padre, no en físicamente, sino en oración, orando, suplicando y pidiéndole a Dios cualquier cosa que podemos pedir al Padre. Pero antiguamente no se podía, nadie podía llegar, porque ya le digo, hay muchas ocasiones en las cuales recuerdo una de ellas cuando Moisés en la montaña, ¿no? En el monte Horeb, allí, cuando empezó a descubrir esa zarza ardiente, ¿no? Que era la misma, era Dios mismo, ¿no? Que estaba allí, se representó, se apareció en forma de una zarza ardiendo, porque dice que Dios es fuego consumidor, su espíritu es fuego, o sea, es algo tremendo, o sea, Dios es algo muy grande, no lo podemos explicar. Por eso es Dios, por eso es nuestro Dios, por eso nadie puede explicar a Dios. Yo puedo entender a Dios solamente en la parte que es lo que me explica en la palabra y la experiencia y las sensaciones y la experiencia que tengo con Él, ¿no? Que he tenido a lo largo de mi vida y que sigo teniendo. Ahí, y lo que dice su palabra de Él, por ahí lo conocemos, pero realmente Dios es muy grande. Dios es algo muy grande que no podemos nunca ni podremos comprenderlo totalmente, ni podremos explicarlo totalmente, porque si nosotros pudiéramos explicar a Dios, entonces seríamos como Dios. No, gracias. No queremos ser como Dios. Queremos ser hijos de Dios. Queremos ser hijos suyos a su servicio para adorarle, para amarle y para servirle. Eso es lo que queremos. Porque mire lo que le pasó a Satanás, a Lucifer o Luzbel, como se llamaba cuando estaba allí, cuando era un ángel, todavía un querubín, ¿verdad? Él se quiso parecer a Dios, él quiso usurpar, él quiso quitarle el lugar a Dios. Él se vio hermoso, se vio que él era un ángel especial y es verdad que Dios lo creó. Él tenía un encargo muy especial, era un querubín protector, ¿no? O sea, era
digamos, incluso dentro de los querubines era un importante, ¿no? Pero él se miró a sí mismo, se quiso glorificar, quiso ser como Dios. Así que nosotros, amados, no queremos, sí queremos entender a Dios, pero no queremos hacer ese tipo de comparaciones porque realmente, como dice alguna gente, bueno, ¿y quién es Dios? Explíqueme a Dios, explíqueme, como queremos entenderlo todo, ¿no? Pero amado, cuando llegamos ahí a Dios, más vale que nos pongamos de rodillas y le adoremos. No queramos simplemente por aquello de la curiosidad, de saber, ¿no? Y hay gente que le gusta mucho saber y no es malo, no es malo querer saber, pero hay que saber, pero también sabemos que hay unas limitaciones, hay un protocolo para acercarnos a Dios, para orar, un respeto, una reverencia que tenemos que tener a la hora de nosotros acercarnos al Padre. Yo recuerdo la historia cuando Moisés ve la zarza ardiente y una voz le dice, y Dios le dice, quítate el calzado que llevas puesto porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Pero no era por el suelo en sí, el suelo no era santo, el que era santo es Dios. Y entonces, digamos que a una distancia de donde estaba la zarza, la presencia de Dios, Dios le quería mostrar que se descalzara, que se quitara el calzado, porque verdaderamente llegando, digamos, al límite de lo que es el alcance de la presencia de Dios, ¿no? Como ocurría en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿no? En la tienda. Usted sabe que el tabernáculo estaba cubierto en la parte del centro, el lugar santo y lugar santísimo, y la primera parte, que son los atrios, estaba a la luz del sol, no tenía cobertura, no estaba cubierto, ¿no? Entonces el Señor allí, el Padre, se le presentó a Moisés para hablarle, para darle el encargo de ir a sacar a su pueblo de Egipto, y le dice eso, le dice que no, que se quite el calzado porque el lugar que pisas es un lugar santo, no puedes pisarlo con un zapato. ¿Qué es lo más inmundo y más sucio que hay? Es un zapato. Mira, es muy bonita la costumbre que tienen los árabes, yo lo he visto en casi todos los árabes y orientales, cuando llegan a su casa se quitan los zapatos, se los dejan en la puerta. ¿Por qué? Porque, oiga, no hay cosa más inmunda que un zapato. Un zapato va pisando todo por la calle. Usted no sabe lo que han tirado, lo que han echado, lo que usted ha pisado. No lo sabe. Está lleno de inmundicia. Es digamos, un buen hábito. Un hábito lindo, ¿no? Ese que tienen los árabes, los orientales, de dejar los zapatos en la puerta y cambiarse de zapatos para la casa. Pero bueno, me vengo a referir que ahí el Señor, el Padre, le estaba mostrando a Moisés que el lugar que pisaba era santo, que la presencia de Dios estaba allí y que tenía que entrar descalzo, ¿no? Descalzo para no traer algo como un zapato que es lo más inmundo porque lo va pisando todo. O sea, fíjese con lo bonitos que parecen los zapatos, ¿no? Y son bonitos algunos de ellos, pero mire la suela es peligrosísima. Por tanto, amados, recuerdo otra ocasión que Moisés y Aarón iban a la presencia de Dios, iban con unos 70 príncipes de Israel, y los príncipes lo hablaba yo con mi esposa hoy o ayer, los príncipes eran Moisés y Aarón, y luego había 70 príncipes, ¿no? del pueblo de Israel, que Dios le había encargado que vinieran también, ¿no? Pero ellos se quedaron antes de llegar al lugar santo. Dice que se empezó a formar en una solería en el suelo, una solería de color topacio. Imagínense, cuando se acercaron allí, vieron aquello, se quedaron... Imagínese cómo se quedaría usted si usted se presenta a Dios y ve de pronto ahí que llegando a la presencia de Dios encuentra una solería, suelo todo de topacio, oiga, no de baldosa ni de mármol siquiera, sino de topacio. Habrá cosa más bonita, ¿no? Una piedra tan bonita, azul, ¿no? Como el cielo. Imagínese, ¿no? Y entonces ellos se quedaron atrás, no llegaron hasta donde iba Moisés y Aarón, porque por lo mismo, porque habría algunos que a lo mejor su vida no estaba bien y no querían acercarse tanto, porque acercarse a la presencia de Dios es muy serio y tenemos que tener
Desde luego nosotros, si no fuera por la sangre de Cristo, no podríamos acercarnos. Es imposible porque nuestra naturaleza pecaminosa haría que la misma presencia de Dios se deshiciera de nosotros, porque no podríamos soportarlo. ¿Me comprende? Entonces fíjese lo majestuoso, lo poderoso que es Dios, ¿no? Y ahora Dios nos da, a través de Cristo, Cristo promete que el Espíritu Santo, cuando Él se vaya, dice, os conviene que yo me vaya, porque os enviaré el Espíritu Santo de parte del Padre. Imagínense, nosotros tenemos ahora, la iglesia es el único, todos somos el pueblo de Dios, todos, digamos, los judíos fueron en su tiempo, lo siguen siendo también, y el pueblo de Dios es muy amplio, muy variopinto, pero la iglesia de Cristo, que es, digamos, el pueblo actual, es la actualización última que ha hecho Dios, el pueblo de Dios, a través de Jesucristo, que es el fundador de la iglesia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la cosa más maravillosa que podamos imaginar, que es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Imagínense, ni siquiera los israelitas tenían en aquellos tiempos, no tenían el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo a algunos hombres de Dios les traía la palabra, a los profetas les traía la inspiración, les traía montones de guía, ¿no? Para que ellos, y sobre todo profecías y todo, porque el Espíritu Santo coordina y se encarga de todo eso, está en todo lugar. Entonces, claro, Cristo dijo, he venido en carne, he resucitado, pero soy una persona, soy uno. Pero el Espíritu Santo tiene es el don de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios, como dice, el don de la ubicuidad, o sea, que está en todo lugar a la vez. Imagínense lo que es eso. ¿Se puede explicar eso? No se puede explicar tampoco. Se rompe nuestra mente, no podemos. ¿Cómo podemos explicar que haya alguien que pueda estar a la vez en todo lugar? Imagínense, ese es el Espíritu de Dios. Por tanto, amados, estamos hablando de cosas muy grandes y muy maravillosas. Entonces, fíjese, el Señor nos da esa posibilidad, ¿no? Dice, bueno, Juan os bautizó con agua, pero yo os bautizaré, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, otro día yo quiero hablarles de la llenura del Espíritu Santo, porque hoy le estamos hablando del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo, porque una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo, que es un bautismo, ¿verdad? También. Y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, que la llenura es un proceso. Pero ya no me meto más, otro día lo vamos a ver si Dios quiere, porque no nos da tiempo hoy, desde luego que no. Y mire, vamos a ver algunos versículos más que tengo aquí sobre el Espíritu Santo, maravilloso. Le digo que hablar del Espíritu Santo es interminable, se lo digo ya o sea, es algo tremendo, ¿no? Podríamos estar hablando días y días sobre el Espíritu Santo. A ver si tengo a alguien más que saludar por aquí. Bueno, no, de momento no han entrado más personas. Alabados al Señor. Bueno, hay algunos que lo ven luego en diferido también, sí, no hay problema. Vamos a ver en Hechos. El capítulo de Hechos está muy bien porque habla de una historia. Vamos a ver si lo podemos leer desde el principio. Lo voy a buscar aquí. Hechos 8. Bueno, ya hemos leído antes en Hechos 1:8 que pero recibiréis poder, ya lo está diciendo el Señor, se lo está diciendo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro, que ese poder que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, nos da el Padre, es para llevar su mensaje por toda la tierra. Entonces, no es para hacer otras cosas, ¿me comprende? Principalmente es para eso. Si alguna vez ha tenido la ocasión de hablarle a alguien de Cristo, si usted se quiere llenar del poder de Dios, predíquele a alguien la palabra, predíquele a alguien sobre Cristo, háblele de Cristo, haga una prueba un día, si no la ha hecho ya, por supuesto.
Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho y saben lo que estoy hablando. Pero mire, amado, yo recuerdo de maratones que hemos hecho predicando en la calle, de 4 o 5 horas, y no nos hemos dado cuenta del tiempo. Imagínense, no nos hemos dado cuenta. Y claro, la gente veía ese poder. La gente veía ese poder y lo quería también. Pero claro, para llegar a tener ese poder hay que, digamos, cumplir unos protocolos y pasar por un filtro, ¿verdad? Y pasar por cosas para llegar a esa llenura. Aunque el bautismo es simplemente desearlo y que alguien te unja las manos, un hombre de Dios, un superior, un pastor, alguien que te pueda ungir y bautizarte en el nombre de Jesús, ¿verdad? Imponiéndole las manos. Si no se está presente, se puede hacer también a distancia, sin problema ninguno. También se puede orar por alguien para que reciba el Espíritu Santo. Pero fíjese qué tremendo aquí, ¿no? Cómo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos llevar el Evangelio a toda criatura. Si usted lo hace, si usted le habla, si usted prueba un día, si nunca lo ha hecho, pruebe un día, dígale al Espíritu Santo, hable con Él, porque Él es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy importante esto, que lo sepa, que lo tenga muy en cuenta esto. Pídale al Señor, al Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo maravilloso de Dios, ponme un alma que yo pueda salvar. Y va a ver cómo el Espíritu Santo se la va a poner. Si usted realmente lo desea con todo su corazón, desea de ayudar a alguien, esto nos ayuda muchas veces. Mire, cuando hacemos cosas por los demás y pensamos en los demás, se nos resuelven nuestros propios problemas. Así como se lo digo, yo lo he experimentado eso. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos volvemos locos a veces, porque todos tenemos muchas cosas que cambiar y tenemos un lío. La mente es un lío, por eso necesitamos tanto la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla, para que nuestra mente esté reposada, para que nuestra mente esté bien dirigida por el Espíritu Santo, bien, bien alineada con Dios, con el Padre. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, todo eso lo hace la palabra. Por eso necesitamos tanto la palabra. Entonces, cuando nosotros le decimos: Espíritu Santo, dame un alma, Él lo va a hacer, créalo, y se la va a poner. Ahora, eso sí, usted no diga: no creo que será esta porque va muy serio, o es muy serio, o esta persona no creo. En el momento que el Espíritu Santo le ponga a alguien, vaya adelante, sea valiente y háblele. Y pregúntele simplemente: ¿usted conoce a Jesús? Esa pregunta puede ya ocasionar, abrir una pequeña conversación que puede ser la más importante de la vida de esa persona. Y si la persona dice: esto es una experiencia de las veces que yo y mi esposa hemos hecho tantas veces, hemos salido a predicar, ¿no?, en la calle, y le hemos hablado así a la gente directamente: ¿conoces a Jesús? Entonces cuando te dice: bueno, sí, Jesús de la religión y tal, no habla, dice: no es Jesús de la religión, es el verdadero Jesús. Él está aquí, su presencia, Él. Ahora mismo, si nosotros hablamos de Él, Él está aquí en medio de nosotros. Le llamamos y Él está aquí. ¿Te gustaría recibirle como tu Señor y Salvador? Porque tú sabes que hay otra vida después de esta, ¿no? Que esto no acaba aquí, que esto es una parte de la película, pero la película es muy larga, es eterna. Entonces, si tú quieres ser salvo, si tú quieres vivir eternamente, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Es importante que le hablemos de estas dos cosas: Señor y Salvador. Porque algunos solo le hablan de Salvador, pero luego, al no hablarles del Señor desde el principio, luego se les olvida servir a Dios. Porque indudablemente, amado, yo realmente siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: yo veo que una persona que está salvada va unido, la salvación y el servicio van unidas. ¿Cómo puede ser uno salvo y tener vida eterna, recibir ese premio, ese galardón tan maravilloso, ese don de Dios que no podemos conseguir por obras, que no podemos, y decir: bueno, gracias a Dios, hasta otro día? ¿Me comprende?
sino decir, bueno, Señor, y después de haber recibido con ese gozo que uno siente, después de haberte recibido, ¿y qué puedo yo hacer ahora para agradarte, en agradecimiento, aunque sea en agradecimiento? ¿Qué puedo hacer? Nada más y nada menos, porque ser agradecido es muy importante. ¿Qué puedo yo hacer para servirte? ¿Qué puedo hacer para que otros? Y usted empieza a pensar, ay, mi primo, mi tía, mi tal, mi amigo, mi vecina. Claro, imagínate si ellos se salvaran, qué lindo sería, ¿no? Maravilloso. Entonces empieza usted ya a pensar en otros, a pensar en otras cosas, que no es en uno mismo, ¿verdad? Porque el mundo nos hace egocéntricos, nos hace que nos preocupemos mucho de nosotros mismos. Ahora ya también nos lo hacen a nivel producto para que estemos muy preocupados de nuestra imagen, ¿verdad? Y nos gastemos mucho dinero, bueno, especialmente las chicas más que los hombres, pero bueno, ya los hombres también, cremas y todo tipo de cosas para que no digo que sea malo, no, en absoluto, no es malo, por supuesto que no, pero nos hacen que digamos, nos volvamos personas introspectivas, que pensamos siempre más en nosotros mismos que en los demás. Pero con Cristo no. Con Cristo te vuelves extra, en vez de introspectivo, ¿cómo es la palabra? Que no me sale ahora. En vez de introspectivo, que es hacia adentro, te haces, es que no sé cómo explicarlo. Hay una palabra, pero no me sale ahora mismo. Te dedicas más a lo de afuera, a lo ajeno, a lo que no es tuyo, ¿no? Creo que es extra, no sé la palabra. Bueno, ya usted me entiende, ¿verdad? Usted me entiende. Es una palabra que se usa para decir que una persona, en vez de ser muy introspectiva, que piensa, se mete mucho dentro de ella, es abierta. Eso sería abierta, una persona abierta, que se ocupa de las cosas de los demás también, que se preocupa de las cosas de los demás, y a eso Dios le gusta, porque ese es uno de los fundamentos del Evangelio, es preocuparte de los demás, ayudar a los demás, bendecir a los demás, tratar de ser una ayuda para que conozcan a Dios, para que conozcan a Dios a través de Cristo, claro, siempre a través de Cristo, ¿no? Porque el Señor dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Para nosotros llegar al Padre, solamente a través de Cristo podemos llegar. Por eso siempre tenemos que finalizar las oraciones en el nombre de Jesús. Porque si no las finalizamos en el nombre de Jesús, ¿a quién van dirigidas? Porque el Padre solo conoce ese nombre, solamente a ese nombre, y con ese sello Él va a responder las oraciones. Si ese nombre no está, no va a responder las oraciones. Se van a quedar ahí, de momento bloqueadas, hasta que en el nombre de Jesús el Señor las va a escuchar y va a hacer algo, ¿no? El Padre, ¿no? Así que, amados, fíjense qué tremendo, ¿no? Nosotros estaba diciéndole como que vamos a leer un poquito de este capítulo. Sí, vamos a leer porque en el capítulo 14, creo que es, sí, 14. Sí, es un capítulo, no lo traía para hoy, pero me he acordado porque viene una historia muy linda, ¿no? Creo que es el, a ver, 13, 14, Hechos 13 creo que es, sí, a ver. Es una historia sí, es la historia de aquellos que iban los apóstoles predicando, ¿verdad? Y vieron el poder de Dios, ¿no? Vieron el poder del Espíritu Santo. Y entonces vieron cómo oraban los apóstoles
por la gente para que recibiesen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces había por allí unas personas que vieron ese poder, ¿no? Y ellos quisieron obtenerlo, ¿no? Pero así, sin más. Sí, es una historia, está muy bien porque, a ver si la encuentro. Pues no me sale, no la encuentro. Vamos, si la busco sé dónde está, pero ahora mismo no quiero interrumpir para buscarla. Si alguno de ustedes se acuerda y me lo puede decir, pues yo se lo agradezco también. Ustedes pueden participar, no se olviden. Aquí podemos participar sin problema. Entonces es una historia donde, a ver si la puedo... Sí, es una historia de unos hombres que querían conseguir el Espíritu Santo. Creo que es la historia de los hijos de Esteban, ¿no? Los hijos de Esteban. Entonces ellos le preguntan a los apóstoles que cómo podían ellos, qué podían hacer para comprar eso, para tenerlo, ¿no? Y entonces los apóstoles le dijeron que no, que eso no se podía comprar, ¿no? O sea, como que hay gente que aprovecha esos momentos, vieron que había poder, vieron que el Espíritu Santo era tremendo, ¿no? La vida de la gente, las cosas que podía hacer y hace, y ellos lo quisieron comprar, ¿no? Por tanto, amados, es muy importante que nosotros podamos ver estas cosas, ¿no? Podamos ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba hablando en una ocasión Pedro, ¿no? Estaba Pedro hablando en el versículo 15 del capítulo 11. Dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, en cierta ocasión, ¿no? Imagínense, estaban hablando, ¿no? Estaba predicando Pedro, ¿no? Imagínense el versículo 15, dice, Pedro estaba predicando, ¿no? Y entonces dice, comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como igual que como nosotros al principio. Usted sabe que los apóstoles estuvieron en un lugar, todos reunidos, 120, los apóstoles más, a otros discípulos más, hasta 120, y allí fue el día ese de Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos y aparecían como unas lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno, ¿no? Y ahí recibieron el Espíritu Santo. Eso fue una manifestación del Espíritu Santo, pero no tiene por qué ser así hoy, en el sentido de que no cada vez que oremos por alguien para que reciba el Espíritu Santo no tiene por qué manifestarse lengua de fuego. Aquí me escribe Eva. Extrovertido, esa es la palabra. Muy bien, Eva, gracias. Esa es la palabra, extrovertido. Entonces, pues, una persona que es abierta hacia afuera, ¿no? Que se preocupa de los demás, que se preocupa de las necesidades de otros y de los problemas de otros. Y yo he observado eso por experiencia, que cuando uno se ocupa de los demás, parece como que Dios hace que se resuelvan los problemas de uno personales, ¿eh? Porque cuando uno está trabajando para Él, es como que Dios está trabajando también y bendiciendo nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. Yo lo he experimentado. Y es más, siente uno tanto el poder del Señor cuando uno está evangelizando, cuando uno está hablándole a otro, que te sientes como que se te pone una sonrisa de oreja a oreja y no puedes parar de sonreír y te sientes tan bien como si, vamos, como si tuvieras, yo qué sé, un puntito de algo, ¿no? Que te tuvieras tomado una cervecita y te pones así, ¿no? Cuando se toma una cerveza, ¿no? Porque yo como no estoy acostumbrado, si me tomo una ya me pongo así un poquito alegre, ¿no? Pero esto es sano, es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol en una ocasión, dice, no os embriaguéis, dice, no os emborrachéis. Dice, mas sed llenos del Espíritu Santo, porque es verdad, esa sensación de bienestar tan maravillosa que te da el Espíritu Santo es como si te sintieras, una sensación de bienestar tan buena dentro de uno mismo que parece, bueno, que es algo tremendo de parte de Dios, un poder, ¿no? Entonces es como
un hormigueo, una cosa, pero como una sensación muy linda, muy, no sé, ¿cómo le diría? Placentera, maravillosa, ¿no? Esa es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ten en cuenta que en el reino de Dios, cuando ya estemos ahí todos, pero eso tenemos que empezar a vivirlo desde ahora. No habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento. Se queda todo en la tierra. Y por la eternidad vamos a ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo siempre. Para siempre estaremos con Él. Para siempre estaremos con el Señor. Para siempre viviremos con el Padre. Por eso dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto yo voy a prepararos morada. Imagínense, eso ha dicho el Señor, que Él iba a prepararnos un lugar, una morada para estar allí, en la casa del Padre. Imagínense, maravilloso, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo me estoy emocionando porque también estoy sintiendo la presencia ahora mismo. Siento una presencia del Espíritu Santo porque cuando se habla de Él, a Él le agrada tanto, le gusta tanto que hablemos de Él. Y nos llena, nos bendice con su presencia. Nos da un gozo que no se puede explicar con palabras. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo, que tú llenes de gozo a todos los hermanos que se están aquí hoy congregando, que se están conectando al programa, que tú lo llenes de gozo. Cierre sus ojos conmigo un momento, vamos a hacer una oración. Oh, aleluya, gracias papá, gracias Espíritu Santo. Yo te pido en esta tarde, te pido que tú llenes el corazón de gozo, el corazón de Eva, el corazón de Fran, de Cristian, de todos los que se están conectando, que tú los bendigas, los llenes de gozo, de felicidad, de amor, de sabiduría, y especialmente te manifiestes a ellos en esta tarde. Manifiéstate, oh Espíritu Santo, como tú te estás manifestando en mi vida en esta tarde. Hemos disfrutado de hablar de ti, oh Espíritu Santo, y queremos seguir disfrutando. Queremos recibir ese poder para predicar el Evangelio, para llegar a las almas perdidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser extrovertidos, a preocuparnos de otros, para que tú, Señor, tú que nos vas a indicar siempre, oh Espíritu Santo, cuáles son las personas necesitadas. Tú vas a poner en nuestro camino a aquellas personas que te necesitan, que sin saberlo te están buscando, buscan algo. Esas personas, las que realmente te necesitan, Espíritu Santo, queremos que tú nos las pongas en el camino para que podamos atenderlas, para que podamos llevarle y darle lo que a nosotros nos ha sido regalado y dado por gracia. Queremos darlo también a otros, Señor. No quedárnoslo para nosotros solamente, sino darlo a otros que no lo tienen. Gracias, gracias, oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, oh Espíritu Santo de Dios maravilloso. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor y gracias Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, alabados al Señor. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar ya. Ya estamos en la hora. Espero que haya sido de bendición esta palabra, este tiempo con el Espíritu Santo. Y yo quiero desearles que tengan una semana llena de bendiciones, que tengan una semana llena de milagros, de proezas de Dios, de cosas, de bendiciones del Padre en todos los sentidos. Los bendigo y sobre todo en esta tarde les quiero animar a que se tengan una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Está dentro de nosotros y tenemos que guardarnos para que ese templo, nosotros, sea un templo santo. Somos como un templo y ahí dentro está el Espíritu Santo. Tenemos que guardarnos en la vida para que esa presencia maravillosa que nos va a traer gozo, paz, fe, abundancia, bendición, en todos los sentidos, no nos falte nunca y podamos agradarle a Él. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendigo, que tengan una semana maravillosa y que se llenen de la palabra, de estudiar la palabra, del estudio de la palabra, la memorización de la palabra. Yo les invito a que memoricen este versículo. Les invito, si no lo tienen memorizado, si lo tienen ya, pues repáselo para que no se le olvide. Hechos 1:8. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dios les bendiga. Mañana no, pasado mañana, la pastora tiene su programa de 8 a 9, preparándose para la venida del Señor. Y yo el jueves estaré también aquí de 8 a 9, en el culto de los jueves. Y ya el viernes de 8 a 9 de la mañana el maestro Cristian también tiene su programa de 8 a 9 de la mañana, viernes, y el domingo el culto sobre las 11:15 aproximadamente, una vez que ya hayamos tenido un tiempo de oración y de alabanza, retransmitiremos la palabra. Un abrazo, que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene. Un abrazo, bendiciones. Los amo. Adiós.